Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentan su programa Santa Unción, un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Quédese con nosotros estos minutos y recibamos de Dios la enseñanza de su palabra por su Santa Unción. Dios dice en este versículo 1 del capítulo 6 de Efesios: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, porque esto es bueno. Y luego dice el 2: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa para que te vaya bien. Ahí hay un para qué: para que te vaya bien. Y le agrega el Señor: y seas de larga vida sobre la tierra. Hasta ahí el mensaje para los hijos. Ya después sigue un mensaje para los padres. Quiero que lo dejemos hasta ahí porque me dirijo a los hijos, a las hijas. Quiero que oremos. Padre nuestro, estoy delante de ti, de tu presencia, e invoco el nombre de Jesús, tu Hijo, mi Señor, y te doy gracias. Gracias en esta hora. Gracias por permitirnos estar juntos. Gracias porque a la luz de tu palabra nos enseñas que hay que honrar a los padres. Pido que tu Espíritu Santo nos dé palabra tuya y abra los ojos del entendimiento de todos, particularmente los que son hijos y los que son hijas, que tienen a sus padres. Oh mi Padre bendito, gracias en el nombre de Jesús, mi Señor y Salvador. Amén. Y decimos todos amén. Muy bien, tomen su lugar, hermanos amados. Decíamos que el mensaje se titula, ¿cómo se titula el mensaje? ¿Cuándo? Cuando honramos a nuestros padres. Quiero compartirles 5 pensamientos, y que no los olvide, porque esta es una regla de Dios, no es inventada por nosotros los hombres, basada en ejemplos bíblicos, en papás que aparecen en la Biblia. Hace unos años, quizá unos 20 años, un joven de aquí de la iglesia me decía: ¿por qué insiste usted que hay que honrar a los padres? Le digo yo que no soy yo, es la Biblia, la palabra de Dios. ¿Cómo voy a honrar, me dice, a mi padre que es un hombre alcohólico? ¿Cómo voy a honrar a mi padre que tiene otra señora además de mi madre? Es decir, comenzó él a ver las partes negativas de su padre. Y le digo yo: Dios no condiciona. Dios no dice honra a tu papá si él es rectilíneo, si él no tiene defectos. No dice eso la Biblia. Solamente dice honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y para que seas de larga vida. Hay veces que nosotros queremos honrar a los papás en base a los muchachos dicen que es buena onda, mi papá es aquí, en fin. No, Dios no te está poniendo de esas condiciones. Honra a tu papá. Ahora, en estos 5 pensamientos quiero que vea despacio. ¿En qué tengo que honrar? Puede decir usted, jovencito, jovencita o adulto que tiene su papá. ¿En qué debo honrar a mi padre? Ponga ahí número 1. O más bien, ¿cuándo es que honro a mi padre? Cuando usted cubre. Oiga, cubre. Más bien quizás la palabra sería: no escandaliza a su papá, a pesar de. Su papá tiene sus debilidades.
Su papá tiene sus flaquezas. ¿Por qué no decirlo con sinceridad? Aún sus inmoralidades. Puede tenerlas. No estoy diciendo que esa es una regla y que todos son así, no. Pero supongamos que ese es su papá. Entonces, Dios le pide a usted, como hijo de Dios, como hija de Dios, que sea una persona usted sabia y de alguna manera tiene que cubrir, en otras palabras, no tiene que escandalizar las vergüenzas de su padre. Usted no tiene que compartirlas con nadie. En otras palabras, usted no tiene que denigrarlo. Usted tiene que tratar la manera de cargar con esas debilidades. Vamos a la Biblia. Todo esto tiene un respaldo bíblico. Quiero que vean la escritura en Génesis capítulo 9, versículo 20. Génesis, hasta el libro de Génesis. Ahí hay un papá. Ya usted está sospechando quién es ese papá. Y resulta que este papá, que era un hombre de Dios, porque Dios lo escogió para una misión, pero sin embargo tuvo un desliz. ¿Qué dice ese capítulo 9 de Génesis, versículo 20? Cuando lo tenga, ¿estamos listos? Leámoslo. Después comenzó Noé a labrar la tierra y plantó una viña. Y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto. Oiga, se embriagó, se puso borracho, ¿no? Ebrio. Y estaba descubierto en medio de su tienda. Su tienda era su casa, su casucha, su champa, decimos nosotros. Entonces estaba desnudo, descubierto, estaba desnudo. Esas eran sus vergüenzas. Estaba desnudo en medio de su tienda. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera. Entonces sus dos hermanos que estaban afuera, que eran Sem y Jafet, tomaron la ropa y la pusieron sobre sus propios hombros y andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo vueltos sus rostros, y así no vieron la desnudez de su padre. Y despertó Noé de su embriaguez y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos serás a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Ahora, quedémonos hasta ahí. Usted marca la diferencia de la clase de hijos. Uno de ellos lo escandaliza. ¿Quién lo escandaliza? Cam. Hace el escándalo. Usted no va ni agregar, ni quitar, ni poner con escandalizar a su papá. No, eso corresponde a Dios. Su obligación es guardar silencio y tratar la manera de que su padre no sea escandalizado por la familia. Si alguien le pregunta: ¿y su papá? Mi papá es un buen hombre. Y su papá, mi papá es único. Nunca hable mal, nunca desacredite a su padre. Los otros, ¿usted cree que no estaban conscientes los otros de saber que su papá estaba borracho, ebrio, tirado ahí y desnudo? ¿Qué hicieron? Mire, en una forma muy sabia, ellos, sin ver la desnudez de su padre, lo cubrieron. Qué interesante, ¿no? Los hijos debemos estar conscientes que somos seres imperfectos, ¿no? Entonces, ¿cuál fue la consecuencia? Que el padre, en este caso Noé, bendijo a sus hijos, que le cubrieron sus vergüenzas, y maldijo al chismoso, y maldijo al escandaloso. En otras palabras, Dios siempre va a bendecir al hijo, a la hija que tienen estima a su papá, no porque su papá se lo merezca, porque esto se parece a nosotros. Si Dios nos tiene en estima como hijos de Él, no porque seamos la buena pieza, sino porque Él es un gran padre. ¿Y por qué? Porque somos hijos.
porque nos ha dado una posición, ¿no? Entonces, esta es la primera parte. Si usted se hace la pregunta, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo debo honrar a mi padre? Ahí está la respuesta. Cuando honramos a nuestros padres es cuando nosotros sí reconocemos las flaquezas del viejo, las debilidades del viejo, pero no lo hacemos pedazos, no lo desacreditamos. No le doy la palabra, no lo visito, no aquí. No, es tu padre. Y cúmplele a Dios. Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Pero mantengamos siempre la interrogante. ¿Cuándo entonces nosotros tenemos que honrar a nuestros padres? Hay una segunda respuesta. Ya la primera ya dijimos que es cuando nosotros tratamos de cubrir, oiga, su vergüenza. La vergüenza de nuestros padres, llamémosle las desgracias de ellos, ¿no? Pero vamos en segundo lugar. Cuando nosotros también, y esto es interesante, ¿no? Sabemos elegir la pareja, quien va a ser nuestra esposa en el caso de los varones, o el esposo en el caso de las señoritas. ¿Cuántos padres han sido avergonzados? Y aquí incluimos a las madres. Porque nunca el hijo o la hija toma en cuenta a su papá. Y dice, este macho es mi mula y yo me monto en él y nadie me baja. Y no es así. Yo he visto lágrimas de mamás y lágrimas de papás porque su hija no le consultó. Porque su hijo no le consultó. Porque se hizo novio y bueno, y se casó sin la voluntad de sus padres. Y en algunos casos ni se casaron, sino que se comieron el pastel antes del tiempo, ¿no? Le voy a dar un ejemplo bíblico. Vamos a ir a la escritura. Esto es una señorita que no honró a su papá. Génesis capítulo 34, por favor. Estamos en Génesis. ¿Quién fue esa señorita? Ya lo sospecha usted, ¿verdad? ¿Qué dice la escritura en el capítulo 34? Jacob tenía 12 hijos varones y una señorita, una hembra. ¿Cómo se llamaba esa muchacha? Dina. Pero ¿qué dice la escritura en el versículo 1? Salió Dina, de este capítulo 34 de Génesis. Salió Dina, la hija de Lea, la cual esta había dado a luz a Jacob. ¿Y a qué salió esta muchacha? A ver a las hijas del país. ¿Y quiénes eran las hijas del país? Las cananeas. Oiga, las cananeas. Si allí los extranjeros realmente israelitas solo eran ellos, Jacob y sus hijos. Pero ella salió de novedosa con sus amigas. Atención, señoritas, y también los varones. ¿Por qué no tienes la delicadeza, el temple y el carácter de no avergonzar a tus padres de esta manera? ¿Qué sucedió con la Dina? Ella la invitaron, la llevaron. Aquí no dice la Biblia todos esos detalles, pero cuando uno investiga y profundiza, la invitaron a una fiesta que estaba haciendo el rey cananeo. Ahí habla de Siquem y de Amor, padre e hijo. Invitan a la fiesta a las muchachas, a las señoritas, como quien dice las señoritas del barrio. Y Dina se fue en la cuenta. ¿Qué andaba haciendo Dina ahí? Esa es la gran pregunta. Cuando llegan a la fiesta, ¿qué hizo el príncipe? Se enamora. Al no verla se enamora. Y mire, las demás se disimularon, como quien dice, la cosa es con Dina. Entonces la dejaron a ella ahí. Y el príncipe, ¿sabe qué hizo? La pasó más adentro. Y como en las fiestas había música, ¿no? Denle duro a la tambora, que suene duro, fuerte. Y mientras sonaba la tambora, el príncipe la violó.
¿Y de qué servían los gritos de Dina? Nadie los escuchaba. Fue violada. Claro, ella sale mal al día siguiente, llega a su casa, y esa historia usted la conoce, ¿no? Metió en lío a su papá y a su mamá Lea y a sus hermanos, porque sus hermanos Simeón y Leví tuvieron que matar a esta gente, ¿no? ¿Qué necesidad había de todo eso? Una muchacha virrionda, ¿no? Pues sí, no estaba sujeta a su papá ni a su mamá, ¿no? ¿Qué andaba haciendo en las casas? ¿Qué andaba haciendo con las amiguitas? ¿Qué iba a aprender de las cananeas? Alguien dijo: el que anda entre la miel, Dios se le pega, ¿no? Entonces ella deshonró a sus padres. No les honró. La señorita que no escucha a su mamá, que no escucha a su papá, y más escucha a sus amigas, a sus amigazas de la calle, va a terminar mal. Y después va a salir con un problema que su madre se va a sentir avergonzada y su papá no. ¿A qué es tremendo esto? Entonces, la gran pregunta es: ¿cuándo es que nosotros deshonramos a nuestros padres? En este caso, no es que lo honramos, lo deshonramos cuando tenemos una conducta así, no, libertina. No hay sujeción, no escuchamos a los padres. Es tremendo, ¿no? Ahora, Jacob es el papá de Dina, pero también Jacob es el papá de Rubén. Y Rubén es el primogénito, el primero de todos los varones. Y no honró a su papá Jacob, sino que lo deshonró. ¿Y cómo? Se metió a vivir, mire, ve, con las dos muchachas estas, las esclavas de Lea y de Raquel. Tenían sus propias siervas o esclavas. Y estas siervas y esclavas, por la costumbre, si era la cultura, eran mujeres de Jacob. O sea que Jacob tenía sus dos esposas más sus dos esclavas. Pero eso no nos importa a nosotros. Lo que nos importa es ver la conducta de Rubén. Se metió con una de las mujeres de su tata, ¿no? Óigame, ¿lo honró o lo deshonró? Lo deshonró y le costó la primogenitura. La perdió. La perdió. ¿Quiere verlo? Corra conmigo a la Biblia y vea por favor allá en la escritura lo que dice la Biblia en Primera de Crónicas 5. Primer libro de Crónicas, el capítulo 5, dice la escritura acerca de esto. Allá bien adelante, ¿no? Primera de Crónicas. Ahí está eso, acerca de este muchacho Rubén. Era el primogénito, tenía la bendición por ser el primogénito, pero lo perdió. Leámoslo por favor en el capítulo 5. ¿Qué dice ahí? Los hijos de Rubén. ¿Lo tiene? Es Primera de Crónicas 5:1. Los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito. Mas, como violó en la cama o el lecho de su padre, ¿qué pasó? Sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Bien que Judá llegó a ser el mayor sobre sus hermanos y el príncipe de ellos, mas el derecho de primogenitura fue de José. O sea que el derecho se le pasa a José y a Judá. ¿Por qué? Por deshonrar a su papá. ¿Comprendieron esto? Entonces, mis amados, un hijo o una hija que se junta con una persona sin el consentimiento de su papá, sin el consentimiento de su mamá, porque no creo que sus papás sean tan bobos de decirle: no, hijo, no está bien. No, pero es que a mí me gusta. Es que yo estoy enamorada de él. No, es que me gusta. Yo la veo bonita y yo estoy enamorado de ella. ¿Y quién los detiene? No honraron a sus padres y al final vienen los problemas. Consejo: para que tu boda sea excelente, tiene que estar de acuerdo tu papá, tu mamá, tu pastor y tu conciencia. Si tú miras que esa pareja es una buena persona
y tu pastor te dice, está bien, y tu mamá y tu papá te dicen, está bien, puedes irte tranquilo. Pero si hay oposición de tu pastor o de tus padres, es porque algo anormal miran en esa pareja que tú quieres, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se honra a los padres? ¿Cuándo honramos a los padres? Primero, cuando dijimos nosotros que cubrimos las vergüenzas de nuestros padres, no los escandalizamos. Y segundo, ¿cuándo? Cuando sabemos elegir nuestra pareja y tomamos en cuenta, oiga, la voluntad de nuestros padres. Ahora, hay que ser bastante firmes en esto, porque hay papás y mamás bobos. Ojalá usted no sea uno, que se encierran, y entonces tal vez es un buen muchacho. No te has fijado, es indio, es pelo parado, es aquí, es allá. Tal vez es una buena muchacha, ¿no? Ahí los padres tienen que ser personas muy sensatas, porque puede ser una buena persona y lo están desechando. Ya es puro egoísmo, ya es un celo de mamá, ¿no? Y no quiero que mi hijo se case. No, eso no puede ser, ¿no? Bien, pero vamos a una tercera parte. ¿Cuándo es que honramos a nuestros padres? Ponga ahí número 3. Y esto es interesante, ¿no? Honramos a nuestros padres. Fíjese, esto es lindo, ¿no? Que algunas veces nosotros se nos olvida. Cuando nosotros guardamos nuestra dignidad o nuestro testimonio de cristianos. Nuestro buen testimonio, nuestro buen testimonio de cristianos o de cristianas. La gente sabe, en la universidad saben que usted es cristiana, que usted es cristiano. En el colegio saben que usted es cristiano, que usted es cristiana. En el trabajo saben que usted es cristiano, que usted es cristiana. El vecindario sabe. Y usted tiene que honrar esa dignidad de lo que es. Si usted se comporta mal, entonces ¿quién es el deshonrado? Su papá y su mamá. Ahora, ¿quiénes son los hijos que deshonraron, en este caso, a sus padres de esa manera? Usted ya los conoce, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes que había un sacerdote que se llamaba Elí? ¿Cómo se llamaba? Elí. ¿Y cómo se llamaban sus dos hijos? Ofni y Finés. Y eran sacerdotes, pero eran bandidos. Imagínense que de escondidas en el templo se acostaban con las mujeres. Óigame. Y además de eso, no tenían un concepto de lo que significaba la ofrenda. Llevaba a la gente el corderito a sacrificarlo, lo degollaban, rociaban la sangre y tenían que ponerlo sobre el altar. Todavía no habían puesto el cordero ahí y ya estaba en la ordenanza del sacerdote, Ofni y Finés. Dice el jefe, dice el sacerdote que le mandes un pedazo de carne para asar. Carne para asar. Rompían el orden de Dios. Dios dijo, yo ya no los quiero. Y se lo dijo al papá, te los voy a matar. Te los voy a quebrar, te los voy a romper, te los voy a quitar, te los voy a matar. Y se llegó el momentito. Y Dios le reclama al padre, oigan papás, y Dios le reclama al padre y le dice, tú has honrado más a tus hijos que a mí. Aquí la moneda se da vuelta. ¿Por qué razón? Hay papás que son alcahuetos. No se oye, no nos escucha nada. Y el hijo hace, ¿qué no hace en su casa? No, hombre, si es su casa, ¿quién es el responsable del hogar? Usted que es papá, usted que es mamá, ¿no? Ese carajo tiene que llegar a la hora que digo yo. Si no, la puerta está cerrada. Que suenan tamboras y suenan cuchumbos y suenan toda cosa ahí, a todo volumen. ¿A cuenta de qué? Y pone la televisión y hasta con las canillas para arriba y mira lo que le da la gana y los pobres tatas. ¿A cuenta de qué? Y él invita a quien quiere a su casa. Y allí sus amigotes o sus amiguitas. ¿Y los papás? No, esos papás son muñecos. Son fantoches. Y eso es pecado. ¿Y qué le dijo Dios a Elí?
no me honraste a mí, honraste a tus hijos. Y hay una palabra que dice, no los estorbaste. Es necesario, ¿no? Ahora, ¿cuál era el testimonio de estos muchachos? Mal. Y al final, Dios tuvo que cortarlo, ¿no? Entonces, queremos honrar a nuestros padres, sí, pero es necesario ver nuestra dignidad de lo que somos. Yo siempre he querido predicarle nomás a hijos de pastores, a hijas de pastores, a hijas de pastores, a hijos de pastores, a hijos de ancianos, a hijos de ministros de la iglesia. ¿Por qué? Porque se les ha metido que como que es la desgracia que les cayó por ser hijo de un pastor. ¡Qué desgracia la que me vino por ser hijo de un pastor o hija de un pastor o hijo de un ministro de la iglesia! Bobo, no sabe que está en la primera fila de la dignidad. Óigame, anciano, feliz debería estar, ¿no? Ahora que se pagó un costo, sí tiene que andar bien, ¿verdad? Pero qué importancia es eso. Entonces, mis amados, hay que honrar a Dios. ¿Cómo? Con nuestro testimonio, buen testimonio, nuestra conducta, sobre todo los hijos y los padres. Muy bien, vamos, pero falta más. Anote si quiere. Ahora, ¿cuándo es que nosotros también honramos a nuestros padres? Y esto es importante, ¿no? Cuando los asistimos en la vejez, cuando de veras los asistimos y los queremos en la vejez. Aquí usted puede tener 40 años, pero su papá está vivo. 50 si quiere, pero su papá está vivo. Asístalo, pobre viejo, ¿no? Hay veces que los hijos se olvidan por completo, ¿no? Y óigame, yo digo, esto tal vez es una locura, pero yo quizás me salgo del sepulcro en protesta, con una cartelera ahí, ¿verdad? Protesto. Cuando los hijos se esmeran por el día que se muere el papá, por comprarle el mejor ataúd. Y hay que enterrarlo en el mejor cementerio. Ese es orgullo propio, ¿no? Para que mis amigotes y amigos digan, ¿verdad? Les da vergüenza que lo vayan a enterrar a la Bermeja, ¿no? Eso no puede ser. ¿Y para qué necesita un pobre viejo que al final le hagan tanta cosa? Si es en vida, diga, es en vida, ¿no? ¿Escucharon los muchachos? Es en vida, ¿no? Sí. Hay una ilustración que esa es una cosa que ocurrió, no es invento. Un papá tenía un dinerito, ¿no? Un dinerito por ahí, ahorrado. Y él decía, bueno, estos miles que tengo, que pasaban de 100,000, es para el hijo que se preocupe por mí. Es para el hijo que me atienda en los últimos días. A él se los voy a dar. Pero nadie sabía. Ni uno de los hijos sabía. Y ninguno de los hijos se preocupaba por el viejo. Solo un sobrino. Pero el sobrino tampoco sabía. Pero el sobrino sentía cariño por su tío. Y el sobrino se apegó tanto a su tío, pero tanto a su tío, que para allá, que lo pasaba para acá, que le traía para acá, que le daba. Bueno, no, hombre. El viejito se encariñó de su sobrino y el sobrino de su viejito. Y ya, cuando ya, le dice el viejito a su sobrino, mira hijo, le dice, yo ya unos meses me quedan para morirme. En esta maletita, le dice, aquí, tengo una libreta toda ahí. Pero voy a ir contigo y lo que está aquí es tuyo, pero no se lo vas a decir a nadie. Mis hijos ninguno sabe, porque a ellos no les voy a dejar ni un centavo, pero ni un centavo. Porque yo me dije que el hijo que me atendiera hasta el final, para él era esto. Pero como ninguno de ellos se acercó, y el único que ha estado más cerca de mí sos tú, así que vente, vamos. Y le pasó la cuenta y eran más de $100,000. Óigame, todo se lo pasó al hijo, al sobrino. Y le dice, ahora lo único que vas a hacer, le dice, me entierras, compras los demás
y todo es tuyo, pero cuidadito que dices algo. Así es que se llegó la hora ¿cómo se llama? De la vela, y llegaron los hijos. ¿Y dónde lo vamos a enterrar? Ya tengo todo listo, dijo el muchacho. Nadie supo que el muchacho se quedó bien forradito, ¿no? Yo le pregunto, ¿fue justo o injusto? Fue justo, hombre. Si hay veces que los hijos, mire, perdone la grosería, pero es como que son gavilanes encima. A ver qué me deja a mí, a ver qué me deja a mí, a ver qué herencia me deja a mí. Y el pobre viejo ya en las últimas, ¿no? No, es en vida, amigo, en vida. Diga gloria a Dios en esta hora. ¿Quién atendió a su papá? Pero al máximo, que hasta el corazón me revoloteó cuando vi esto, ¿no? José. Vamos a la escritura todos, allá al libro de Génesis. Quiero que se lea el libro de Génesis capítulo 45. ¿Qué dice el capítulo 45 y después el capítulo 46? Estamos en Génesis. Léalo por favor, hermano. Dice ahí acerca de su papá, José y su papá. Dice el capítulo 45, primero léalo. Después vamos a ver el otro capítulo. 23, 45, 23. Dice la escritura. Y a su padre envió esto. José le envió a su papá Jacob desde Egipto, le mandó este regalo. Mire, cuando se encontró con sus hermanos y todo. Y a su padre le envió esto: 10 asnos cargados de lo mejor de Egipto, y 10 asnas cargadas de trigo, y pan y comida para su padre en el camino. Y despidió a sus hermanos y ellos y se fueron. Y él les dijo: no riñáis por el camino. Bueno, estoy viendo lo que le manda su papá. Todavía su papá estaba allá en Canaán. Ahora lea por favor más adelantito, siempre ahí, siempre Génesis, ¿no? Léase por favor el capítulo 46, versículo 28, ahí adelantito. ¿Qué dice? El versículo 28, en adelante. Y envió Jacob a Judá delante de sí a José. Ahí ve el viejito para Egipto, ¿no? Se lo lleva a su hijo. Para que le viniese a ver en Gosén. Y llegaron a la tierra de Gosén. Versículo 29. Y José unció su carro. Ahí sale José, el príncipe José de Egipto. Unció su carro y vino a recibir a su papá. Y vino a recibir a Israel su padre en Gosén. Y se manifestó a él. Y se echó sobre su cuello. Y lloró sobre su cuello largamente. Entonces Jacob, o sea Israel, dijo a José: muera yo, dice Jacob, ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. ¿Lo vio? Ya lo demás usted sabe que lo tuvo al anciano ahí, sus últimos días lo tuvo lo máximo. Lo tuvo bien hasta que murió Jacob. Y cuando muere lo va a enterrar allá. José se mantó con su papá. No lo olvidó. Yo creo que un padre, aunque digamos que no, siempre espera de su hijo algo. Por lo menos que lo visite, que le dé un abrazo. Pues sí, porque no vamos a estar viendo que le lleve cosas. Sí puede que le lleve, pero siquiera, papá, aquí estoy. Cualquier cosa, papá. Papá, te amo, te quiero. Oiga, eso cautiva el corazón. Te quiero, papá. Hay que hacerlo, ¿no? No sé cómo estuvo eso, porque lo que sufrió Jacob cuando le dijeron que habían matado a José, que una fiera se lo habían comido. Jacob sufrió terriblemente y lo hacía muerto. Ahora, pero José está vivo, papá. Y te manda a traer. Y ahora lo encuentra todo un príncipe. Se abrazan. Óigame, eso fue tremendo, ¿no?
tanto para su hijo como para su papá. Lo máximo. Si tu padre está vivo, no importa donde esté, visítalo. Oye, me acuerdo un joven de aquí de la iglesia que estaba terminando su bachillerato y le dieron 3 tarjetas de la graduación y me dice: pastor, una es para mi madre, una para mi hermana y una para usted. No, le digo yo, es para tu papá. No, me dice, porque mi papá de 8 años me abandonó y yo no sé, ese viejito y todo eso. Es para tu papá. No, es para tu papá. Hoy es el momento. Pero es que me dejó tirado. Es para tu papá. Búscalo. Búscalo. Y lo fue a buscar y le llevó la tarjeta. ¿Sabe qué le pasó al viejito? Lloró. Lloró. Y los va a acompañar. Y recibió su título. Lloró. Hermanos, si Cristo nos perdonó a nosotros, ¿por qué no perdonar al viejo que cometió un error, que me dejó tirado, que me dejó abandonado? ¿Por qué no perdonarlo? Y quiero terminar. Se honra a nuestros padres cuando nos preocupamos por ellos, que se salven. Digan todo. Que se salven. Esto es lo último. Que se salven. Por razones de espacio. Ahí lo ve en su casa. Es el capítulo 2 de Josué. Pero escúchelo. Había una mujer ramera. ¿Quién era? Rahab. Y cuando llegan los espías, ella les dice, ella alborotada les dice: aquí todos estamos preocupados, angustiados, afligidos, porque el Dios de ustedes abrió el mar. Así es que sabemos que esta tierra les corresponde a ustedes, es del Dios de ustedes. Yo quiero pedirles algo. Miren qué mujer más inteligente. Les dice, que cuando entren las tropas y conquisten esta ciudad, salven a mi padre, a mi madre y a mis hermanos. Quiero que salven a mi papá y salven a mi mamá. Te lo prometemos, le dijeron. ¿Cuál es la garantía?, les dijo ella. Poné un pañuelito, una banderita roja aquí, en la ventana de la casa. Y cuando entremos con las tropas, vamos a ver la banderita. Vamos a ver que esta es tu casa. Cuando entraron con Josué y se cayeron los muros, Josué ya sabía. Y les dice: Josué, la casa de Rahab. Hay que salvar a Rahab. Y hay que salvar a su papá. Y hay que salvar a su mamá. Y hay que salvar a su familia. Y entraron y lo salvaron. Un papá y una mamá que fueron salvados porque una hija estaba pendiente de su salvación. Alabe a Jesús. Tú tienes que estar pendiente de la salvación de tu papá y tu mamá. Anda a verlo hoy. Si no lo has visto, anda a verlo. Si está vivo, anda a verlo. No guardes ningún rencor. Dale gracias a Dios que haya sido como haya sido ese padre y ese esperma que ahora eres tú, no estuvieras. Y piensa en su salvación. Si no has sido reconocido a Jesucristo, búscalo. Búscalo. Abrázalo. Porque tú tienes a Dios. ¿Cuál es la conclusión? Dios manda, no ruega ni sugiere que honremos ¿a quién? A nuestros padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien. ¿Y para qué más? Para que seas de larga vida. ¿Cuándo honramos entonces a los padres? Cuando nosotros, a pesar de las flaquezas morales de ellos, a pesar de sus debilidades, nosotros siempre los amamos, no los escandalizamos y tratamos la manera de cubrir la vergüenza inmoral de ellos. Eso es lo primero. Lo segundo, ¿cuál es? Cuando nosotros sabemos que
elegir. No seas quebradero de cabeza de tu papá ni de tu mamá al elegir una joven, tu muchacho, al elegir una joven que no es del parecer de ellos. Al elegir a un joven que no es del parecer de ellos. Oyes, no avergüences, no lo deshonres. Señorita, se le cae la vergüenza a tu mamá y a tu papá. No lo deshonres. Tercero, ¿qué más tienes que hacer? Cuida de tu testimonio. Guarda tu testimonio. Dicen que las familias que tienen un apellido, un gran apellido, cuidan de su apellido. ¿Y qué van a decir que los? Allí en mi cantón donde yo me crié había un señor que tenía plata, don Procopio Quintanilla. Oiga, don Procopio. Y cuidaba a la familia. ¿Y qué van a decir el hijo de don Procopio? ¿Y la hija de don Procopio? ¿Cuánto más nosotros? De nuestro Padre que está en los cielos, que somos hijos de Dios. Somos hijos de Dios, que costamos la sangre de Jesús. Honremos a nuestros padres con nuestro buen testimonio y sobre todo, atendámoslos en sus últimos tiempos. Siempre, pero más en sus últimos días, como hizo José. Y por último, preocupemos la salvación de ellos. Hoy va a ir a buscar a su papá. Oye, quiero que oremos. Padre nuestro, gracias. Si tú no edificas tu casa, en vano trabajamos. Te alabo, mi Señor. Te alabo por los papás. Te alabo por los papás. Te alabo, Señor, por todos. En el nombre de Jesús. Gracias por los papás que están vivos. Gracias por los hijos que reconocen a sus padres. Gracias, Padre mío, por aquellos hijos que honran a sus papás. Gracias, mi Señor, por los hijos que honran a sus papás, que se preocupan por sus papás. Gracias, soberano. Pido, Señor, que sean salvados ellos también, porque tú derramaste tu sangre por ellos también. En el nombre de Jesús, mi Señor. Así como estamos orando, quiero orar por usted. Si ha venido un padre que nunca ha conocido a Jesús, hoy es día de salvación. Si ha venido un hijo que reconoce que no ha hecho su rol, su buen papel para con su padre, hoy es día que venga aquí al altar. Quiero orar por usted. Si hay algún papá que ha venido y dice: yo necesito que oren por mí, que oren por mí. Yo engendré un hijo y no sé dónde está. Oren por mí. Venga, papá, venga al altar. Si hay un hijo que ha venido resentido y amargado por años, resentido con su papá, una hija resentida porque no te reconoció, porque no te dio el apellido, porque te abandonó, ven al altar para que Cristo te dé paz en el corazón. ¿Hay alguna persona ahí donde está? Levante su mano. Voy a orar por usted. Ahí donde está, levante su mano. Ahí donde está, levante su mano. Dios la bendiga. Alguien más, ahí donde está, póngase de pie o levanta su mano. Voy a orar por usted. Alguna persona más, alguien más, alguna persona más. Te sientes dolida, dolido. Tu papá ni te reconoció, ni lo conociste, pero ahora es el día en que tú le perdonas. Y hoy es el día en que llevas la salvación a tu papá. La Iglesia Central, Altar de Dios Internacional y su pastor, José de la Paz Palacios, presentaron su programa Santa Unción. Un espacio del Espíritu Santo para edificar, exhortar y consolar al pueblo de nuestro Señor Jesucristo. Si usted ha recibido bendición a través de este programa, llámenos al teléfono 2270-8080 o escríbanos a Avenida Barberena, número 1423, Barrio San Jacinto, San Salvador. Esperamos nos vuelva a escuchar a la misma hora y por esta estación deseamos que el Espíritu Santo derrame sobre usted su santa unción.